Perfecto, buenos días a todos chicos, a ustedes aquí presencialmente y a los que nos escuchan por YouTube. Ya me siento raro diciendo eso, ¿verdad? Y yo tengo un canal que se llama Física con Sal y Pimienta en YouTube y trato de mantenerlo actualizado con todas las lecciones del curso, ¿verdad? Entonces inmediatamente tengo acceso a los videos, trato de mantenerlos actualizados por si en algún momento quieren repasar algo o se perdieron una clase o quieren alguna explicación adicional. Por ahí yo los dejo, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es calibración de pesas. La vez pasada estuvimos hablando un poco en la UML R111 de lo que son clases de exactitud de pesas. Y estuvimos viendo que existen básicamente 3 clases de exactitud. Las que se llaman extra finas, las que se llaman finas y las que se llaman de uso ordinario. Estuvimos viendo que dentro de esas clases de exactitud hay jerarquías. Por ejemplo, una pesa clase M, que puede ser M1, M2 o M3, se considera una pesa de baja jerarquía con respecto a una F1. La F1 es una pesa fina. La fina tiene mayor jerarquía que la clase M. Y luego las clase E, que se llaman extra finas, tienen mayor jerarquía que las clases F1. Teníamos una tabla que ustedes también pueden ver en el laboratorio con todos los errores máximos permitidos para cada una de las clases de exactitud de pesas. Hoy quiero hablar un poco de esta sección de la UML R111 que habla sobre calibración de pesas. Pero esta sección, chicos, de repente si uno la lee sin tener una comprensión de cómo son los métodos de calibración de pesas, puede ser un poco oscura. Entonces yo quería referirme un poco a cuál es la metodología que uno utiliza para calibración de pesas. Entonces hablemos un poco de eso. Para realizar calibración de pesas, ¿qué necesitamos? Necesitamos 4 cosas. Lo que necesitamos primero es una pesa a calibrar. O sea, una pesa que esté sujeta a calibración. La pesa sujeta a calibración. Muy bien, eso es lo primero que vamos a necesitar. A esa pesa nosotros vamos a denominarla con letra T, del inglés test, ¿verdad? Entonces, esa es la pesa sujeta a calibración. Necesitamos una pesa patrón. ¿Qué característica tiene que tener esta pesa patrón a la que vamos a llamar P, por ejemplo? Que tiene que tener un nivel de jerarquía superior al de la pesa que está sujeta a calibración. Obviamente, si tengo una pesa M1, utilizo un patrón F1. Si tengo una pesa F1, utilizo un patrón E2. ¿Ok? Lo tercero que necesitamos es un comparador. El comparador nos referimos a un instrumento para pesar que tenga una resolución adecuada para poder calibrar la pesa. ¿Cuánto debía ser esa resolución del comparador? ¿Se acuerdan? La 10ª parte del error máximo permitido es lo que se recomienda. Y además de eso, medir condiciones ambientales. Hay condiciones ambientales. ¿Por qué? Porque primero que todo, dependiendo de la clase de exactitud, debemos cumplir con ciertos gradientes y ciertos valores de humedad relativa y temperatura que estuvimos viendo. Además, lo importante en calibración de pesas, más que la temperatura, son los gradientes de temperatura, porque lo que buscamos es mantener constantes, lo más constantes posible, las condiciones ambientales, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos para calibración de pesas. Ahora, hablemos un poco de los métodos de calibración de pesas. Existen muchas formas de poder calibrar pesas, chicos. Existen métodos, por ejemplo, que se llaman los métodos de multiplicación y subdivisión. ¿Qué es un método de multiplicación? El método de multiplicación es cuando yo tomo una pesa, por ejemplo, de 1 kilogramo, y la utilizo para poder hacer calibraciones de pesas de más de 1 kilogramo. Y hay métodos de subdivisión, donde ese mismo kilogramo que yo tengo, puedo utilizarlo para calibrar pesas de menos de 1 kilogramo. Eso lo veremos en el curso de metrología científica, porque eso, dentro de la metrología industrial, no tiene aplicaciones relevantes. Hoy me quiero centrar en los métodos que utilizamos en metrología industrial para calibración de pesas clase E, F y M. Entonces, vamos a empezar por lo siguiente. Cuando vemos la UML y repasamos justamente la sección asociada al pesaje, lo que llaman ciclos de pesaje, ellos hablan de una comparación que se hace entre 2 pesas. Entonces, quiero hablar
de los dos tipos de calibraciones o los dos métodos de calibraciones que se utilizan más. Vamos a empezar hablando de lo que se llama comparación simple. El método de comparación simple, usualmente nosotros lo conocemos como el método ABA. Y fue el que ustedes probablemente ya utilizaron en el laboratorio. Entonces repasemos rápidamente qué es lo que se hacía en el método de comparación simple. Uno lo que hace en el método de comparación simple es básicamente lo siguiente. Tenemos la balanza, vamos a representar nuestra balanza fija ahí, ¿verdad? Y vamos a colocar sobre la balanza el patrón, ¿ok? Voy a representar el patrón de esta manera. El patrón es A. Cuando yo hablo de patrón, estamos hablando de la pesa A. Y eso me va a dar una determinada lectura, que va a ser la lectura, voy a llamarla I, que es lo que marca la balanza, del patrón de referencia. Llamémoslo, en vez de P, usemos R, para seguir la nomenclatura de la OIM R111. R es el patrón, que es la referencia, y T es la pesa sujeta a calibración. Entonces usted llega y coloca la pesa sobre la balanza después de que la ha ajustado, y ahora lo que sigue es retirar la pesa y colocar la pesa sujeta a calibración. La pesa sujeta a calibración voy a representarla con un rectángulo para no confundirnos, y esta va a ser B, ¿de acuerdo? Y eso va a dar una indicación en la balanza que va a ser la indicación T, ¿de acuerdo? Eso es lo que va a dar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Yo tuve una indicación del patrón y tuve una indicación de la pesa sujeta a calibración. Y yo puedo calcular una diferencia entre esas dos, ¿de acuerdo? Ahora, con el fin de tener repetibilidad en el método, yo este proceso lo puedo hacer varias veces, ¿verdad? Lo puedo hacer varias veces, pero podemos hacerlo tal vez de una manera un poco más ordenada, por decirlo así. Y aquí son las variantes que usted pueda llegar a tener en el método. El método puede tener varias variantes. Entonces usted llega y dice, bueno, como yo quiero hacerlo varias veces, voy a llamar a esta el primer ciclo de lecturas. Referencia e indicación de la pesa. Ahora, ¿qué puedo hacer? Yo necesito monitorear las condiciones ambientales y llevar a cabo un método que me permita a mí sistemáticamente poder tomar datos en ciclos que sean repetibles. Entonces, una opción que se puede proponer es que volvamos a medir el patrón. Aquí está el patrón, ¿verdad? Dejámoslo aquí más bonito. Entonces, tengo una segunda lectura de la pesa de referencia. Una vez que yo mido patrón, calibrando patrón, se miden condiciones ambientales. Estas condiciones ambientales son monitoreadas. Podrían ser monitoreadas en cada ciclo de calibración, mido temperatura, humedad y presión, y con base en esa información yo puedo calcular una corrección para la pesa, una diferencia que yo voy a tener para la pesa entre lo que sería la indicación del patrón y la indicación del calibrando. Y lo que vamos a tener ahí básicamente es un delta I, ¿verdad? A partir de aquí yo puedo calcular un delta I. Ese delta I es como, por decirlo así, el primer ciclo. Y el delta I, ¿cómo lo vamos a definir? Vamos a definirlo en términos de las indicaciones de la balanza. Y vamos a definirlo en términos siempre de la pesa sujeta a calibración y la pesa que yo tengo como referencia, ¿verdad? Es decir, el delta I que yo tengo aquí tiene que ser la diferencia que me está indicando de alguna manera la balanza cuando yo coloco la pesa sujeta a calibración y el valor de referencia que viene dado en un certificado. Entonces, bajo esta metodología, uno puede utilizar relaciones como esta, ¿ves? Donde este delta I, por ejemplo, en el primer ciclo, que sería por decir algo, el ciclo 1, llamémoslo en esta nomenclatura, entonces lo que vamos a tener es la indicación que nos va a dar la pesa sujeta a calibración, que en este caso sería el T1, menos la indicación de la pesa de referencia. Pero como la pesa de referencia, yo tengo dos indicaciones, porque la medí al inicio y la medí al final, ¿cuál tomo? Bien, tomo un promedio de las dos. Entonces, tengo la indicación de la pesa de referencia 1
más la indicación de la pesa de referencia en 2, y esto lo divido entre 2. Promedio las lecturas que yo voy a tener del patrón y resto la indicación del calibrando con la indicación del patrón. ¿Esto qué me va a dar? Me va a dar una corrección, una diferencia de lecturas para cada uno de los iésimos ciclos de calibración. Ahora sí, aquí tenemos que hablar de una nomenclatura y por eso voy a usar otro color. Todo esto es el ciclo 1. Voy a llamarlo I igual 1. ¿Verdad? Voy a modificar un poquito la nomenclatura respecto a la UIML, pero es para entendernos bien. Entonces, este es el IR1 en el ciclo 1, en el ciclo I, que el I es 1. Estas son las condiciones ambientales en el ciclo I. Esta es la diferencia de lecturas en el ciclo I. Y esta es la diferencia también, o los valores de la indicación de referencia en el ciclo I. ¿Qué significa esto, señores y señoritas? Que yo con esto calculo un delta de indicación en un ciclo determinado. Pero resulta que yo puedo este ciclo repetirlo varias veces. Entonces, si yo este ciclo, como lo hicieron, ya ustedes todos calibraron pesas, ¿verdad? Entonces, si yo esto lo repito para I igual 2 hasta un valor de I igual N, puedo obtener valores de delta I que van a ser delta I, llamémoslos en este caso, utilizamos la nomenclatura, ya no necesitamos el 1, llamemos un I. Entonces vamos a tener valores de delta I que van desde delta I igual 1 hasta delta I igual N, ¿verdad? Entonces van a tener un conjunto, un vector de datos de todos los delta I's, que esos delta I's pues evidentemente corresponden a una variable aleatoria. Justamente por eso lo hacemos varias veces, porque el comportamiento que yo voy a tener en el delta I es un comportamiento aleatorio. Eso es muy importante. ¿Por qué usted realiza varios ciclos de calibración? Porque usted de alguna manera necesita incorporar la incertidumbre de repetibilidad dentro de la calibración. Este método me permite determinar el delta I, pero yo quiero irme más a fondo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a hablar de qué es lo que yo voy a establecer como mensurando dentro de la calibración de una pesa. El mensurando, vamos a escribirlo de este lado, en la calibración de una pesa, vamos a establecer o vamos a definirlo como si fuera la corrección de la pesa. ¿Qué significa la corrección? ¿Cuánto le tengo que sumar al valor nominal de masa de una pesa para obtener la masa real? Ahora, masa real convencional. Esto es muy importante. Esto va a estar en la próxima tarea. Ahí se los voy a dejar. Espero tenerla antes del fin de semana, ¿verdad? O el fin de semana. Y básicamente ahí lo que vamos a estar hablando es qué significa masa convencional. Porque en el fondo, nosotros cuando estamos calibrando pesas o estamos calibrando balanzas, lo que nosotros certificamos no es la masa real, es la masa convencional. O sea, ninguna pesa tiene un valor real de masa. Lo que tienen son valores convencionales de masa establecidos en ciertas condiciones ambientales específicas, que son como por decir así, condiciones ambientales promedio en el mundo, ¿verdad? Con una densidad del aire específica y con una densidad específica de las pesas, ¿verdad? Entonces, bueno, ese mensurando, que básicamente está asociado a una corrección en masa convencional, vamos a llamarlo delta M. C, ¿por qué C? Porque es de masa convencional. Ahora, ese delta MC básicamente es este cambio de delta I que yo estoy calculando aquí, más, ahora sí, la masa convencional de la pesa de referencia por una corrección. Vamos a hablar de esta corrección, chicos. Ahora, antes de seguir, porque aquí yo creo que la notación es muy importante, esa es la ecuación que me define la corrección de masa convencional. Repito, lo que yo tengo que sumarle a la pesa para obtener el valor real. Como corrección, esta corrección puede ser positiva o puede ser negativa. Ahora, para cada valor de delta I, yo puedo generar un valor de corrección de masa. Por lo tanto, aquí yo voy a meter un índice mudo. ¿Verdad? Me imagino que ya ustedes en sus cursos de métodos vieron qué es eso. Cuando tengo un índice mudo, es cuando yo tengo que repetir una ecuación varias veces dentro de un vector de datos, porque al ser una variable aleatoria, yo lo que tengo es un conjunto de datos, de n datos. Igual que aquí, yo tengo distintos valores de delta I,
para cada valor de delta I, yo tengo que calcular una corrección. La masa o la corrección de masa convencional en cada iésimo ciclo de pesada, porque hay varios ciclos de pesada, requiere de este delta I que está asociado a cada uno de estos ciclos. Pero ¿qué es MCR? Es la masa convencional de referencia de la pesa. Esta viene dada usualmente en el certificado. ¿Y qué es el C sub I? El C sub I es básicamente, voy a ponerlo en rojo, no importa, okay. A veces abuso un poquito de la notación, pero bueno, vamos a ponerlo en rojo. Es básicamente dado por esta expresión. Rho I en el iésimo punto de calibración menos Rho sub 0 entre 1 sobre Rho de T menos 1 entre Rho de R. Vamos a explicar qué son estos términos. El C sub I es una corrección, chicos, que esa corrección tiene una definición específica y que está asociada al hecho de que pueden haber diferencias entre las densidades de la pesa sujeta a calibración y la pesa de referencia. Entonces, esta densidad de aquí es la densidad de la pesa sujeta a calibración y esta de aquí es la densidad de la pesa de referencia, o sea, el patrón. El patrón y la pesa sujeta a calibración podrían tener densidades diferentes. Ahora, uno puede hacer simplificaciones en algunos casos y decir, bueno, si las dos son de acero inoxidable y tomamos los valores de densidad de la UML, probablemente ese término se hace cero y esa corrección se elimina. Pero no es el caso más general, este es el modelo más general. ¿Qué es el Rho I? El Rho I, por decirlo así, es con estas condiciones ambientales que usted midió, o de alguna manera cómo las va a medir, o concluyendo un gradiente entre ciclos, no sé, alzando algún criterio, vamos a determinar la densidad del aire en esas condiciones ambientales, en ese ciclo específico, ¿verdad? Ahora, aquí hay preguntas que usted puede hacerse. Usted llega y calibra un ciclo y mide condición ambiental. Luego viene el otro ciclo y vuelve a medir condición ambiental. ¿Cuáles condiciones ambientales usa en el primer ciclo? ¿La del 1, la del 2? Porque la del 1, usted la ha medido al final del ciclo. Puede ser que usted tenga condiciones ambientales al inicio de la calibración, al final del primer ciclo, luego al inicio del segundo ciclo, etc. Y puede ser que usted prefiera utilizar un promedio de las condiciones ambientales de densidad. Bueno, eso es criterio suyo, para eso usted lleva un curso de análisis de incertidumbres, ¿verdad? Pero entonces usted definirá con algún criterio cuál es esta densidad. ¿Cuál es el valor de Rho sub O? Este valor de Rho sub O es una constante y está definida como 1,2 kilogramos por metro cúbico. ¿Verdad? Eso está definido así. Aquí ocurre algo interesante con las unidades, chicos. De una vez les digo porque esto a veces confunde. Nosotros, a veces la metrología hay que aprenderla desde las contradicciones, ¿verdad? Dicen. Por ejemplo, ustedes no sé si saben que la materialización del patrón de fuerza en el NIST se hace con una conversión en libra-fuerza. No se hace en Newton. Entonces usted tiene un valor medio raro del patrón nominal de fuerza. Bueno, aquí pasa algo raro, vea. Yo podré usar esta ecuación toda en gramos. Es decir, digamos que yo utilizo las balanzas de laboratorio. Las indicaciones están todas en gramos. Yo meto el delta I en gramos, meto la masa convencional en gramos, pero trabajo las densidades en kilogramos por metro cúbico. Eso se podrá hacer. Suena como raro, ¿verdad? Como al revésado, ¿verdad? Sí se puede, porque esta corrección es adimensional. Entonces, si usted trabaja todas las densidades en kilogramos por metro cúbico y esta constante calculada con estas unidades la mete aquí, puede seguir trabajando en gramos, porque el C sub I es adimensional, ¿lo ven? Eso se permite, no hay ningún problema. Ahora, si usted quiere pasar todo a kilogramos, es cuestión suya, pero es innecesario, porque usualmente las correcciones se dan en gramos o en miligramos, dependiendo del tipo de pesa con el que nosotros estemos empleando. Este es el modelo, chicos. Entonces, resumen, usted llega y desarrolla el ciclo de comparación simple ABA. Con este ciclo de comparación simple ABA, determinamos el delta I en cada ciclo. Usted para cada delta I puede calcular un delta M C sub I.
para cada ciclo. ¿Cómo lo calcula? Y con estas dos ecuaciones. Aquí está, ¿verdad? Ahí lo calculó. Entonces, usted puede calcular un delta mc sub i desde 1 hasta n. ¿Verdad? Por lo tanto, tenés un vector de datos de las correcciones de masa convencional. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que necesitamos. Porque con ese vector de datos de masa convencional, entonces ya podemos determinar el mejor estimador de la masa convencional de las piezas. Ese es el ciclo de calibración de comparación simple, ¿verdad? ¿Qué incertidumbres debe incorporar uno? Yo creo que vale la pena un poco hablar de eso. Las incertidumbres realmente que vamos a considerar en la calibración de pesa son 6 incertidumbres. En el método de comparación simple. Y si quisiera referirme un poco a cómo se calculan y cuál es el origen de cada una de ellas, ¿verdad? Las vamos a enunciar. Incertidumbres en este modelo. Las incertidumbres en este modelo implican 6 cosas. Primero, la repetibilidad. ¿Cómo calculamos la repetibilidad? Es la repetibilidad de los valores de masa convencional, que sigue una distribución tipo A. Entonces, usted lo que hace es calcular una incertidumbre, digamos por repetibilidad, del valor de masa convencional, como una desviación estándar entre n. ¿De dónde tomamos esa desviación estándar? Esa desviación estándar viene de calcular a partir de aquí un valor promedio de la masa convencional, que va a ser el mejor estimador, y este valor promedio va acompañado de una desviación estándar, que es esta con la que nosotros vamos a calcular la repetibilidad, a partir de la desviación estándar experimental de la media, ¿verdad? Hasta ahí no hay ningún detalle interesante. La resolución. La resolución, ¿cómo tratarla? A ver, chicos, es un error común en la calibración de pesas. Porque... No hay ninguna incertidumbre asociada al hecho de que estamos trabajando de utilizar. No, porque estamos trabajando valores correlacionados, no correlacionados. ¿Se acuerda que cuando, digamos, usted tiene repetibilidad en I y repetibilidad en otras variables, ¿cómo eliminamos la correlación? Trabajando en vectores de datos fila por fila. Si usted para cada delta I calcula un delta M sub I, eliminamos la correlación. Porque si usted me trabaja con un valor promedio de delta I y su respectiva desviación estándar, después tiene que meter el término de la covarianza. Y yo les dije en el curso de análisis de incertidumbre que los términos de covarianza es como cuando usted sale armado de la casa. Usted no quiere matar a nadie. Usted lo va a usar solo en caso que de verdad es usted o sea, o el otro, nada más. En términos en condiciones muy fuertes, donde usted definitivamente no puede eliminar esa correlación, vas a utilizar los términos de covarianza. Pero para eliminar los términos de covarianza, por eso lo introducimos dato por dato. Entonces es muy importante que esta incertidumbre de repetibilidad sea bien calculada para evitar justamente los términos de covarianza. ¿Vale? Vamos con la resolución. La resolución, chicos, vamos a ponerlo aquí. Esto casi nadie lo explica. Muy bien, por eso esto es importante. Cuando usted calibra estas pesas, tenés 2 efectos de la resolución. Una resolución asociada a la indicación que vas a tener asociada al patrón y otra al calibrando. Por eso la resolución afecta 2 veces, no afecta solo una vez. Entonces uno lo que hace es, si usted hiciera D entre raíz de 12, que sería la división de escala del comparador entre raíz de 12, entonces ahí estás tomando en cuenta una vez la resolución. Pero como tenés que tomar 2 resoluciones, la resolución de un patrón, del patrón y la del calibrando, hay que sumarla 2 veces. Pero la suma de las resoluciones no es una suma aritmética, es una suma geométrica. Entonces, si usted tiene un valor A que suma geométricamente con otro A, es A cuadrado más A cuadrado raíz. Es raíz de 2 veces A. ¿Verdad? Eso es la suma geométrica de 2 veces A. No es A más A, es raíz de 2A. Entonces aquí se suele introducir este término de raíz de 2. Eso es lo que se hace. Por esa razón se deja explícitamente usualmente en las guías de calibración de pesas. ¿Estamos de acuerdo? Si alguien quiere,
esta ecuación matemáticamente la puede convertir sobre d entre raíz de 6. ¿Estamos de acuerdo? Ok, esa es la resolución. Por eso, la resolución se incluye 2 veces dentro del cálculo de incertidumbre de pesas. Muy bien, tercera. La tercera y cuarta, chicos, aquí dependen de criterio. Y sí voy a detenerme un poquito porque aquí siempre hay problemas en el cálculo. Digamos, ¿cuál es la forma más práctica de incorporar la incertidumbre de los patrones? La forma más práctica de incorporar la incertidumbre de los patrones es utilizar los errores máximos permitidos de cada patrón, suponiendo que el patrón cumple con las especificaciones de su clase de exactitud. Entonces, si yo tengo un patrón que calibré y utilizando la regla de decisión, la número 3 que vimos en clase, ¿se acuerdan que estuvimos viendo en la clase pasada? Cumple con la especificación F1, ya ese es un patrón con errores máximos F1. O si es un E2 y cumple con esa especificación, bueno, utilizamos los errores máximos del E2. Si lo hacemos así, hay una incertidumbre asociada al error máximo permitido de la pesa. Y esa incertidumbre por error máximo permitido del delta MC sub I, la vamos a calcular como el error máximo permitido de la pesa dividido entre raíz de 3, considerando que sigue una distribución rectangular, ¿verdad? Hasta ahí no tenemos ninguna novedad, ¿de acuerdo? Ese es el error máximo que deberíamos incluir. Ahora, como esas pesas se calibran cada cierto tiempo, nosotros tenemos que establecer un plan de calibración, chicos. Resulta que cuando vos, ahora que lo vamos a ver en la 17025, resulta que si usted llega y necesita montar un laboratorio de calibración, tenemos que cumplir con los 7 requisitos que pide la ILAC para la trazabilidad. Y dentro de esos requisitos hay varios requisitos que son muy obvios. Un primer requisito es tener competencia técnica. O sea, usted tiene que tener un laboratorio que tenga las condiciones ambientales, el personal, las hojas electrónicas y el conocimiento para poder calibrar pesas. Eso es muy importante. Lo segundo, tenés que tener unidades del sistema internacional, y obvio. Si yo no tengo o referencias a las unidades del sistema internacional, aquí ocurre una cosa interesante, chicos. Les comento, una vez me tocó a mí llegar y calibrar donde un cliente, donde resulta que calibrábamos un velocímetro y lo que hacíamos, o lo que hacían ellos, era calibrar valores, por ejemplo, en millas por hora. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo haces vos? Y resulta que la milla tiene trazabilidad LSI o no. Es una buena pregunta. Sí. Sí, claro. Ustedes ya vieron los factores oficiales en el primer parcial, ¿verdad? La milla tiene factores oficiales. Ahora, el vacilón es que hacían referencia al reglamento de Costa Rica de factores de oficiales y adivinen qué. Que el factor estaba malo. Entonces, ¿qué haces vos? Si él utiliza el factor de la ¿cómo se llama? Del reglamento o utiliza el factor real, ¿verdad? Ustedes como ingenieros físicos tienen que usar el factor real. Si ustedes llegan y saben que un factor está malo, aunque la reglamentación diga que hay que usar ese factor, eso sería una falta ética demasiado grave, ¿verdad? O sea, muy grave. Muy grave. Pero entonces, ¿qué les decía? No, y utilizamos el factor oficial de la orden de Mendenhall, ¿verdad? Y que otro revise el reglamento, ¿verdad? ¿Que ese factor es antirreglamentario? Sí. Pero es un factor correcto, no necesariamente lo que usted hace con el reglamento es lo correcto. Y ustedes como ingenieros físicos deben usar los factores correctos. Entonces, las unidades del sistema inglés sí tienen referencia al sistema internacional. Eso puede ser lo más aberrante que ustedes pueden escuchar en la lección de hoy. Más de alguien que es pro SI. Pero bueno, es que sí es así. El pie, la libra, ¿verdad? De hecho, en el examen, no sé si lo hicieron, ahora estaba revisándolos por ahí, pero la libra es una unidad de fuerza. Pero para poder convertir la libra fuerza a Newton, se utiliza el valor de la masa de la orden de Mendenhall, ¿verdad? Que define la libra Avoirdupois multiplicado por el factor de 9,80665 metros por segundo cuadrado, que es la gravedad estándar, y eso te da la libra fuerza. Esa es la definición de libra fuerza. Sí, que es horrible, que el factor es sí, lo que ustedes quieran, pero esa es la forma en que se hace para poder empatar los dos sistemas de unidades. Entonces, con eso les digo, bueno, necesitamos trabajar los errores máximos permitidos por ahí.
y hay que tener referencias al sistema internacional. Otro de los requisitos que nos pide la ILAC es que nosotros reportemos incertidumbre. Si usted reporta y si usted llega a una calibración y no hay un registro de incertidumbre, se pierde la trazabilidad. Otro de los requisitos que se nos piden ahí es lo que son calibraciones periódicas. Y eso es muy importante. Si usted llega y calibra la pesa, la compró calibrada, me dice una vez un colega, no, yo compré un termómetro. El certificado me lo dieron por decir algo el año pasado, ahora llegó el auditor y me pide el certificado, pero ese certificado del año pasado. Hay que pedir otro. Entonces él dice, no, muy sencillo. Yo llamo al fabricante, le mando un poco de plata y me mande un certificado nuevo. Bueno, esa es la estupidez más grande que puede haber. ¿Qué hay que hacer? Mandar a calibrarlo y que te emitan un nuevo certificado. ¿Verdad? Pero bueno, básicamente por eso estamos estudiando ingeniería física, para no cometer esas tonterías en la calle, ¿verdad? Cosas que uno se encuentra, chicos, en esto en pesas. Ve una empresa cuyo nombre no voy a decir, llega y calibra las pesas hoy y pone un plan de calibración de que todos los años va a calibrar la pesa. Hasta ahí perfecto. Resulta que a los 3 meses la pesa la está usando para atender clientes, para calibrar básculas y están pero todas rayadas, despintadas, bien feas. Y entonces el cliente que va a pagar dice, qué pesas más feas, deberían ustedes limpiarlas. Se llega el cliente, limpia, les pasa pintura, pone la balancita, están dentro de los errores máximos permitidos, pero no las calibra. ¿Qué pasó ahí? Perdió trazabilidad. Ese tipo de cosas pasan en este país. Como nadie sabe nada de metrología, el cliente ve la pesa muy bonita y dice, este es el super laboratorio. Claro, yo lo sigo contratando. Buenísimo el servicio. Sí, se perdió la trazabilidad. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahí? Si la pesa está muy fea, reduzca los tiempos de calibración. No los calibre una vez al año, calíbralos cada 3 meses y utiliza algún método, que ahora vamos a ver cuál método se puede usar alternativo, para hacer una menor cantidad de pesadas en ese tipo de pesas. Pero esos son errores que usted encuentra precisamente por cuestiones formativas, me parece a mí. Entonces, los errores máximos permitidos, chicos, el resumen de todo este cuento, es que son los errores de la pesa. Pero esa pesa puede ir cambiando a lo largo del tiempo su valor de masa respecto al día que yo lo calibré. O sea, usted no puede ser tan ingenuo de pensar que el día que usted calibró el patrón, esa masa va a permanecer constante hasta la calibración que se va a hacer dentro de un año. ¿Qué pasa entre año y año de calibración? Que la masa va cambiando. ¿Y cómo se llama eso? Deriva. Entonces, ¿qué hay que incluir dentro del presupuesto de incertidumbres? Una incertidumbre por deriva. ¿Cómo calculamos la incertidumbre por deriva? Y usted verá. Depende de cómo haya diseñado su sistema de calibración de pesas, hay que hallar una deriva. Mis recomendaciones, chicos, es que las derivas ustedes las documenten. Hay un documento que se llama la UIML-D10, la recomendación internacional UIML-D10, que la UIML-D10 te dice algunos métodos, no te dice cómo se calcula la deriva, pero te da algunas recomendaciones de cómo determinarla. Y por ejemplo, dentro de esas recomendaciones se dice que usted puede establecer calibraciones en tiempo calendario. Usted dice, bueno, si el 1 de enero del 2017 calibré y pongo un intervalo anual, el 1 de enero del 2018 tiene que estar calibrada nuevamente la pesa o antes. Si se pasa un día, entonces hay una norma que se llama la ISO 10012 que le dice etiquete ese patrón y no deje que nadie lo utilice. Entonces, una de las cosas que usamos en los sistemas de calidad es control de equipo. Control de equipo, chicos, es como ser árbitro de fútbol. Nadie lo quiere usted, pero si no hay árbitro no se juega. Bueno, es lo mismo. Usted tiene que llegar a decirle al personal que tiene una calibración con un cliente importantísimo, decirle esa pesa no la puedo usar porque no está calibrada. Entonces, ese tipo de cosas muchas veces dentro de los sistemas de calidad chocan, pero hay que establecer entonces algún mecanismo para estimación de la deriva. Una forma de estimar deriva es llevar controles de la corrección de la pesa. Antes, digamos, después de una calibración y antes de un ajuste y ver cuánto cambia la masa. Y esos valores de cambio de masa, asignarles algún tipo de distribución de probabilidad y analizarlos. Pero esta deriva que usted tiene aquí
tiene que ser asociada al cambio de masa entre calibraciones. En algún momento, chicos, por aquí hicimos un trabajo final de graduación de esta carrera con Power BI para una médica, ¿verdad? Que era tomar 2000 instrumentos de medida de una empresa médica y generarles una plataforma de advertencias por deriva, por cambios en deriva. Es decir, porque usted llega, manda a calibrar, mete el certificado, actualiza los datos y de repente no había una alarma que te dijera, mira, este equipo tiene una deriva muy grande, ¿quieres revisarlo? ¿Verdad? Entonces, eso nos permite a nosotros sacar algún instrumento de mantenimiento, de los 2000 son demasiados, tal vez haya que sacar 50, revisarlos a ver si están bien, recalibrarlos y evitar el costo que usted tendría por pérdida de trazabilidad, porque si eso se detecta en auditorías, eso se vuelve un problema de competitividad, chicos. ¿Qué pasa cuando en una empresa se detecta un fallo? Por ejemplo, voy a darles un ejemplo que pasó en este laboratorio del TEC. Llego yo la semana pasada, chicos, a abrir la caja de pesas clase E2, y eso fue alguno de ustedes. Y abro la pesa de clase E2 y me encuentro la pesa de 50 kilogramos, clase F1, en el juego de pesas clase E2. Y me encuentro en el juego de pesas clase F1 la E2 de 50 gramos. No me vuelvan a ver. Alguno de ustedes se jaló la torta. Eso, ¿qué pasa en una empresa? Eso se llama trabajo no conforme. Hay que hacer un análisis de causa raíz, ver qué fue lo que pasó, entrevistar a la persona. A nosotros no nos gusta, ay, ya me jalé la primera torta. Bueno, pero es que eso es un error de un sistema de calidad. Y hay que ver cuáles fueron las causas. Si es capacitación, si es que hubo un descuido, entonces hacer advertencias, llamar al personal. Los sistemas de calidad, chicos, son muy crueles, porque entonces van a decir, fulanito de tal fue el que se equivocó, pasa al frente, vea, lo que él hizo nadie lo tiene que hacer. Y a nosotros no nos gustan que nos digan lo que nos equivocamos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, los sistemas de calidad van en contra mucho de lo que nosotros vemos como imagen. Cuando usted un científico lo critica y le dice esto hizo algo malo, él va a agradecer, porque sus investigaciones van a ser mejores. Pero cuando usted un político le dice que hizo algo malo, ya está, ya perdió los votos, se le fue la imagen abajo. ¿Verdad? No sé, a Javier Milei ahora con la hermana que tiene, ¿cómo se llama? Escándalos de corrupción. Y ya está, él pudo haber bajado la inflación, pudo haber hecho todo, sí, pero la imagen se cayó. Porque al final las decisiones democráticas se toman en base en lo que llamamos un colectivo imaginario. Todos nosotros tenemos un colectivo imaginario. Ese colectivo imaginario es el que hace que usted tome ciertas decisiones. Que usted cree que son libres y tal vez no lo son. Bueno, ese es el punto. En los sistemas de calidad no tenés libertad de tomar decisión. Es lo que está escrito en el sistema y tenés que corregirlo. Suponiendo que en el lab hubiera solo un juego de 2 y solo un juego de F1, el error no sería nada más como... Sí, nada más, pero ¿y ahora cómo hago? Pero, ¿cuál es el inconveniente? De ahí, que no sabemos qué fue lo que pasó. Digamos que alguien malintencionado, porque hay malintencionados, llega y agarra una pesa de 2 de otro juego, la mete, hace un cambio de pesas y la rota. Entonces el E2 no es ese E2 de ahí, si voy a hacerlo con maldad para que no, eso no se puede, se pierde la trazabilidad. Entonces ese tipo de cosas, chicos, llaman trabajos no conformes y ocurren en las empresas. No me acuerdo, después podemos verlos. Ok, hasta aquí son 4 incertidumbres razonables. Muchas veces, chicos, no lo hacemos en nuestro curso, pero se puede hacer. No se trabaja con el error máximo permitido. Se podría trabajar con la incertidumbre de la pesa, pero hay que meter una corrección de masa convencional. Entonces se puede trabajar con las incertidumbres de las pesas, dependiendo de la información que ustedes dispongan. Eso después va a venir en la tarea. Voy a apagar aquí porque necesito el lado de la pizarra que está allá. Entonces voy a apagar y ahorita hablamos un poquito de esto. ¿Qué se me hizo? Eso es una opción. Si usted tiene, digamos, un control adecuado de la deriva, usted puede hacer un control que limite que la deriva sea como máximo en la tercera parte del error máximo permitido, pero a veces no es posible. Lo que sí se pide
y que se busca en metrología es que la deriva nunca supere el error máximo permitido. Por ejemplo, en calibraciones de básculas camioneras es muy difícil llevar un control de deriva. Entonces, un criterio que se utiliza es que tu deriva nunca supere el error máximo permitido de la pieza. Y, no sé si la de la era que decía como que en la deriva vamos a poner la base cualquier, o sea, como una fórmula específica para la deriva. Claro, a eso vamos, a eso vamos. Si quieres enfocamos por aquí. ¿Cómo determinar deriva? Vamos a suponer que esta es la masa convencional del patrón de referencia y esto es tiempo. Aquí está la calibración en el tiempo 1 y aquí está la calibración en el tiempo 2. El valor de masa convencional dio un determinado valor aquí en el tiempo. Ahí lo tenés registrado con su respectiva incertidumbre. Digamos que esta. ¿Está bien? Pero en un instante 2, tal vez dio más masa y se contaminó. O puede dar menos masa. No necesariamente siempre es más masa. Puede ser menos, puede ser más, ¿verdad? Usualmente pierde masa. Eso es lo que hemos visto, porque cuando usted va usando los patrones, hay un desgaste, pero podría ser que se haya contaminado. ¿Cuál sería la deriva entre calibraciones? Esta. Esto que está aquí, esta es la deriva entre calibraciones. ¿No ven? Y se toma como un valor absoluto, porque puede ser hacia arriba, puede ser hacia abajo. Ese es el valor que incorporamos. Ahora, la deriva, como es un fenómeno natural, normal, asociado al uso de las pesas, no puedes controlarla, pero vos puedes ajustar los intervalos de calibración, porque son dinámicos, para que esa deriva no supere ciertos valores. Entonces, por ejemplo, una opción es que usted defina que la deriva sea menor que cierta fracción del error máximo permitido, por ejemplo, la tercera parte. ¿Por qué se usa tercera parte? Porque eso permite que la deriva sea despreciable. Es decir, si usted llega, y esto es muy importante, toma la incertidumbre combinada entre error máximo permitido y deriva, digamos, vamos a sumar esas dos incertidumbres, la del error máximo permitido y deriva, y cumpliera que esta deriva es una deriva que es la tercera parte del error máximo permitido, entonces ocurre lo siguiente. Cuando usted llega y hace el cálculo aquí, esto va a ser EMP entre raíz de 3 al cuadrado más EMP entre 3 raíz de 3 al cuadrado, porque justamente es la tercera parte, ¿verdad? Pero ¿qué pasa aquí cuando usted suma una incertidumbre que es la tercera parte de una más grande? Esa resulta ser despreciable por los criterios que hemos visto de estimación de incertidumbres, ¿de acuerdo? Eso es despreciable. ¿Y esto despreciable qué significa? Que si usted hubiera calculado la incertidumbre sin la deriva, la incorporación de la deriva en la incertidumbre estándar combinada solo te aumenta en un 5% o menos la incertidumbre de las dos juntas. Es decir, si yo llego y esto, digamos, lo calculo considerando ambas fuentes de incertidumbre, que esto sería EMP entre 3, aquí, ¿verdad? Esto al cuadrado, más EMP, aquí sería 3 por 9, 27, ¿verdad? Y yo llego y saco esto, este valor evidentemente va a ser mayor que si yo hubiera sacado el EMP entre raíz de 3. Pero ¿cuánto mayor? No más de un 5% del valor de la incertidumbre asociada al EMP. Entonces sigue siendo despreciable. Por esa razón es que se busca que sea despreciable. No siempre la deriva es despreciable. A lo que voy es que usted tiene que hacer un estudio de deriva. ¿De acuerdo? Quinta incertidumbre que usted tiene que incorporar dentro del presupuesto de incertidumbres. Esta vamos a comentarla un poco, chicos. Porque yo siento que es tan... no está muy clara, la verdad. Es la incertidumbre de excentricidad. La incertidumbre de excentricidad. La incertidumbre de excentricidad, si nosotros seguimos los criterios de la OIMLR 111, ellos proponen un enfoque de excentricidad que no es el mismo que propone la guía SIM. Y por eso creo que vale la pena comentarlo un poquito y entender que es un criterio, básicamente, ¿verdad? Veamos la relación de excentricidad. Primero, sigue una distribución rectangular y se define de esta manera.
Vamos a explicar un poquito qué es esto. Muy bien. Ok, habla de varios términos, D1, D2 y delta I de excentricidad. Empezamos con los términos más fáciles. ¿Qué es el delta I de excentricidad? Por ejemplo, supongamos que usted tiene un receptor de carga cuadrado o rectangular, no importa, similar, ¿verdad? Tenemos un valor aquí en el centro y tenemos posiciones en las cuales nosotros hacemos la prueba de excentricidad, qué sé yo, 1, 2, 3, 4 y 5, como hicieron ustedes en calibración de balanzas, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno hace en la prueba de excentricidad? Determina las diferencias, por ejemplo, entre 5 y 1, 5 y 2, 5 y 3 y 5 y 4, y calcula varios valores de diferencia de excentricidad, por ejemplo, el 1, que sería entre 5 y 1, el 2, el 3 y el 4. Si midiéramos dos veces el valor del centro en 5, se toma el promedio. De estos tomamos el delta I máximo, y ese es el delta I de excentricidad, es el que se usa aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ustedes para calibrar pesas tienen que conocer los datos de excentricidad de la balanza que usaron. Y si no los conocen, va y lo miden, vaya a hacer la prueba de excentricidad. La prueba de excentricidad debe realizarse con una carga que sea al menos el 30% de la capacidad máxima de la balanza. Pero idealmente deberíamos usar la excentricidad en el valor de pesa que nosotros estamos calibrando. Por ejemplo, si yo estoy calibrando una pesa de 20 gramos, deberíamos conocer los valores de excentricidad en 20 gramos. Pero eso sería lo ideal, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Entonces, si usted se va a dedicar a calibrar pesas, haga la prueba de excentricidad en el valor nominal de pesa que usted está validando. Sí, profe, yo calibro 20 pesas distintas. Bueno, haga la prueba de excentricidad 20 veces y la carga del presupuesto de incertidumbres. Bueno, eso es validar, ¿verdad? ¿Qué es el valor del D1? A ver, el valor del D1, chicos, si usted lo lee en la UML, yo creo que son esas cosas que no se entienden bien. Es como la definición de calibración en la BIM, ¿verdad? Es siempre enredada de entender. Entonces vamos a tomarlo así. Supongamos que usted ve desde arriba el receptor de carga de la balanza. Y voy a dibujarlo dos veces, el mismo receptor de carga. Cuando usted coloca el patrón, usted hace un esfuerzo, digamos que el patrón sea redondo, visto desde arriba, de colocarlo en el centro de la balanza. Y cuando usted coloca el calibrando, o sea, la pesa sujeta a calibración, este sería R y este sería T, usted procura que quede en el centro del receptor de carga de la balanza. Pero usted, en el fondo del corazón, sabe que eso no es así. Usted coloca 20 veces la pesa ahí, usted sabe, porque la metrología es espiritual. Piense que existe un ser divino que a usted lo está viendo y que tiene que responder usted ante si eso lo está haciendo bien o no. Y usted sabe que la pesa no la puedes colocar en el mismo lugar siempre. Puede que la coloque un poquito más arriba, un poquito más abajo. Puede que el calibrando lo coloques un poquito más arriba, un poquito más abajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a haber una diferencia entre la posición en la que usted calibra, en la que usted coloca la pesa sujeta a calibración y la posición en la que usted colocó la pesa patrón. Y esa diferencia, esa distancia es el de 1. ¿Estamos claros con el concepto? Sí, ustedes, profe, ¿cómo lo calculo? Sí, estamos primero claros con el concepto. Yo le digo, párese aquí en el centro, usted llega y se para aquí en el centro. Ahora, quítese, vuelve a separar en el centro, usted se vuelve a parar. Sí, pero usted se paró en el mismo lugar, exactamente en el milímetro, micrómetro. No, no es lo mismo. Entonces hay que hacer una estimación de esa distancia. Uno puede, ahora sí, definir cómo va a ser esa estimación. Una forma es con una cámara, otra forma es con, no sé, algún criterio. Otra forma es definir un valor máximo. Por ejemplo, usted puede tomar el receptor de carga y decir, no, yo sé que como valor máximo no me voy a estar alejando más de 1 centímetro o medio centímetro. Eso dependerá de un criterio que no te lo va a decir la UML R111-1. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Qué es el D2? El D2 dentro de esta relación es la distancia que hay en el receptor de carga desde el centro
hasta cada una de las esquinas. Eso es el D2, ¿verdad? Hasta cada una de las esquinas del receptor de carga. Y, ok, y si el receptor de carga es redondo, ¿qué uso? Porque ustedes usaron la balanza doble rango, ¿verdad? ¿Qué usamos de D2? El radio, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ok, así se calcula la incertidumbre por excentricidad. ¿Saben? Ok, muy bien. Vamos a ver una incertidumbre más, chicos. Esta, yo voy a ser humilde. No quiero meterme en todos los detalles que implica, pero sí es importante por lo menos hacer una primera estimación que tiene que ver con el efecto boyante. Evidentemente hay diferencias o hay cambios de temperatura que se dan, que generan cambios en la densidad del aire. Y esos cambios en la densidad del aire afectan digamos, generan un efecto boyante dentro del cálculo de las incertidumbres. Entonces, en resumen, usted digamos que se lo inventa con criterio, Juan, o lo determina en una validación, o se lo inventa con un valor que no sea ni extremadamente pequeño, que sea una ridiculez, porque tampoco sea una cosa grandísima, que sería una irracionalidad. Pero usted tiene que tomar algún criterio e inventarlo, digámoslo así, aunque suene feo, pero hay que inventarlo. Ahora, como usted no debe inventar, usted hace un proceso de validación, eso se hace en la práctica. Si usted quiere calibrar pesas, va a hacer un estudio, va a poner a varios técnicos, va a tomar fotografías de manera perpendicular y va a poder determinar cuánto puede ser esa diferencia máxima que usted tiene en condiciones normales de calibración. La UIML R111-1, la sección C. En el caso del grupo mío, yo les voy a enviar la tarea de pesas y entonces tienen que hacer esto, pero eso está en la UIML R111. No tan bien explicadito, ahorita vamos a ver. De hecho, la UIML en esto es como muy austera en lo que explica y por eso quería en la lección de hoy explicarlo pues un poco mejor. Vea, el efecto boyante, para ser concretos, chicos, no voy a perder aquí mucho el tiempo. Vamos a hacer algunas simplificaciones. Dentro de esas simplificaciones está que, por ejemplo, la densidad de la pesa sujeta a calibración y la densidad del calibrando son iguales. ¿Por qué hago esa simplificación? Porque de momento no tengo los valores exactos de las densidades de las pesas. Posiblemente el otro año, para que ustedes lo sepan, algunos de ustedes ya están pensando en sacar un trabajo final de graduación, ¿verdad? Tengo un estudiante que ustedes ya conocen, Sebastián. Llego y pido un Uber al estadio un día de estos, si no me lleva ese muchacho, Sebastián. Y pues me hace conocido, está haciendo Uber ahí, ¿verdad? Sebastián me llevó y él quiere hacer justamente el trabajo final de graduación en determinación de densidades de pesas para el laboratorio utilizando métodos gravimétricos. ¿Por qué? Porque ya con eso podemos tener valores más confiables, tanto para estas correcciones, ya esta corrección dejaría de ser 0, y puede ser que esto tenga un impacto en el sesgo e incertidumbre dentro de la calibración de pesas. Bueno, eso hay que hacerlo. Básicamente el crecimiento de un laboratorio viene en desarrollar este tipo de cosas, ¿verdad? Pero de momento, al no tener datos y tener una aproximación bajo ciertas consideraciones, para efectos de este curso, en la incertidumbre por efecto boyante, no lo voy a demostrar ahorita, eso en la tarea lo podrán ver, va a quedar raíz de 2, masa nominal, densidad del aire, densidad ρ, incertidumbre de la pesa, digamos de la densidad, y ρ cuadrado. Esto supone que la densidad de la pesa sujeta a calibración y la referencia son ρ, y que tenemos un valor dado de incertidumbre de la densidad. La densidad de las pesas, en general, se procura que estén con valores cercanos a los 8.000 kilogramos por metro cúbico. A veces no se puede, pero entonces utilizamos valores que están recomendados, por ejemplo, en la UIML R111-1. La UIML R111-1 da una tabla con valores de densidades de pesas y sus respectivas incertidumbres en caso de carecer de información, que puede servir como un primer intento mientras se desarrolla la calibración
de las pesas. Tomamos esas 6 incertidumbres, hacemos un presupuesto de incertidumbres, la densidad del aire, ustedes ya saben cómo calcularla. Como es un mejor estimador de la densidad del aire, podrían utilizar las temperaturas, humedades y presiones promedio. Con eso calculan la densidad del aire y calculan esa incertidumbre por efecto Boyante. Incorporamos estas 6 incertidumbres dentro de un presupuesto de incertidumbres, calculamos los grados de libertad. El cálculo de los grados de libertad, la UIML R111, yo coincido con la UIML R111 en esto, en que usted va a suponer que todas las incertidumbres tienen un infinito número de grados de libertad, a excepción de ¿cuál? De la repetibilidad, donde el número de grados de libertad es n-1. Que digamos, si usted utiliza 5 ciclos de calibración, esta incertidumbre tiene 4 grados de libertad. Viene una discusión, no quiero gastarle mucho tiempo, pero creo que es importante. ¿Cuántos ciclos de calibración se deben utilizar para calibrar pesas? Esa es una buena pregunta. 5, 7, 10, ¿cuántos? Bueno, es una buena pregunta. La UIML da valores mínimos, que son bastante austeros, que por ejemplo, cuando usted tiene este método, que es el método de comparación simple, si usted va a calibrar pesas clase E1, al menos 5. Si va a calibrar E2, al menos 3. Si va a calibrar F1, 2. Y si va a calibrar F2 o M1, al menos un ciclo de calibración. Un ciclo de calibración tiene un problema. No tienes cómo medir repetibilidad. Entonces, mi recomendación sincera y desapegada un poquito a la UIML R111-1, porque yo creo que es importante que incorporen en su vida profesional, si van a calibrar pesas, es que nunca utilicen menos de 5 ciclos. Usted trate de usar al menos 5 ciclos y preferiblemente 7. Eso está, yo les digo, está en la sección C.4.3, que dice número de ciclos de pesada. Número de ciclos de pesada. Entonces, repito, lo que dice es que al menos para pesa C1 se hace un mínimo de 5 ciclos. Entonces, extendamos esos 5 ciclos para casi cualquier nivel de exactitud de pesas. Por eso es que yo les pedí en las calibraciones, al menos los que hicieron laboratorio conmigo, que los ciclos de calibración fueran al menos 5, que es lo que establece la UIML R111-1 para tener un valor confiable. Al final, chicos, yo creo que hay que tener criterio, no puedes irte solo con lo que diga el documento. Y si vos tenés un laboratorio donde tal vez las condiciones ambientales no sean tan estables, un mayor número de mediciones te va a dar más confiabilidad en el resultado de la calibración de la pesa. Ahora, usted llega y calibra pesas y hace todo esto. Ya casi hacemos el proceso. Entonces viene una pregunta. ¿Cómo sabe usted que calibró bien? Usted llegó, invirtió un platal, se compró el juego de pesas C2 F1, va a brindar el servicio de calibración, habla con todos los colegas suyos y dice, yo ofrezco el servicio, tráiganme las pesas, yo se las calibro. ¿Cómo sabe usted que está calibrando bien? Bueno, nadie sabe. Nadie sabe. La metrología funciona así, es confianza. Usted trata de hacerlo mejor, pero tiene que haber una forma de poder saber, no sé, si Paz y Alejandro y ustedes están calibrando pesas clase M1 o F1, ¿cómo sabemos si los 3 calibran bien? ¿Qué se hace? Se hace un ensayo interlaboratorial. Se hace una prueba de aptitud que debería ser organizada por un laboratorio competente que dice, bueno, y yo voy a calibrar las pesas bajo cierta infraestructura. Ese juego de pesas se lo paso a usted. Usted lo calibra. Me lo devuelve. Se lo paso a Paz. Usted lo calibra. Le doy 15 días ahí, un mes. Se lo paso a Alejandro. Y a quien quiera participar, quien quiera, ahí pague, nada más, eso sí. Usted paga. O sea, gratis no es. Alguien tiene que pagar, ¿verdad? Aunque sea el Estado. Pero alguien tiene que pagar eso. Gratis no es absolutamente, no hay almuerzo gratis ni aquí ni en el TEC, chicos. Vean a ver si aquí les sirven el gallo pinto gratis. No. Usted llega y paga. Nos organizamos. La plata no es lo importante. Ahí, digamos, se hizo. ¿Y qué hacemos con esos datos? Son anónimos. A cada laboratorio se le da un código. Y nadie tiene que saber cuál es el código de cada uno. Sí, en teoría.
Pero eso tiene que ser confidencial, no vayan a decir, es que vieras que Alejandro, las pesas, la F1 le quedó, pero allá en la estratosfera, fuera de tolerancia. En cambio, a mí me quedó bien, eso no se permite. Entonces, usted ve informes de ensayos interlaboratorios y te das cuenta si hay consistencia o no. Si resulta que Alejandro hizo todo este procedimiento, no sé, por decir un ejemplo, ¿vale? No, nada personal, y usted salió que la pesa F1 de 1 kilogramo le salió no conforme, ¿qué tienes que hacer? Bueno, primero levantar un trabajo no conforme y hacer un análisis de causa raíz, revisar los presupuestos de incertidumbre, ver si existe algún problema dentro de la calibración, un error en la hoja electrónica, una incertidumbre que no está bien calculada, un sesgo dentro de los instrumentos de medición de condiciones ambientales, etc. Y una vez que realiza eso, incluso puede hablar con otro colega y decir, Pame, mira, hagamos una intercomparación nosotros dos, vos te calibras pesas y vemos qué está pasando. De repente usted tiene que ir a la competencia. ¿Por qué? Porque usted quiere competir en igualdad de condiciones técnicas. De repente en este país nos cuesta mucho, chicos, porque si yo llego y monto un laboratorio de calibración de pesas y ustedes, Brandon, es mi competencia, yo quiero destruirte. En vez de decir, no. Usted calibra y yo calibro. Lleguemos a un acuerdo. Yo no puedo calibrar todo el mercado y usted tampoco puede calibrarlo todo. Ayudémonos. Eso debería ser la actitud de metrología. ¿Verdad? Yo en algún momento, es un vacilón, participé en la intercomparación de balanzas, que nunca se había hecho en este país, y yo trabajé con una empresa, Azocar, muy amigo mío, el gerente técnico de ahí. Después se salió. Trabajé en otra empresa, la Casa de la Balanza, súper amigo mío, el dueño también, y también. Y en SSM, Metrología y Laboratorios, que a mí me reconocen, porque mucho el personal que está ahí han sido estudiantes como ustedes. Entonces yo creo que hay que ser sincero en la vida. Llegamos y nos reunimos y no se hablaba nadie. Yo vi cómo, yo conozco el sistema de calidad de todo el mundo de esta gente. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que superar. Si nosotros vamos a estar en metrología, tenemos que ser un equipo y poder competir en condiciones de igualdad técnica. Eso es algo que nos cuesta. Pero digamos, usted va a trabajar en una empresa, trabaja en una médica y usted le toca vender un tipo de equipo y usted tiene 2 o 3 vendedores, usted no va a decir, no, yo voy a vender más y los otros les voy a atrofiar el trabajo porque yo quiero ser el número 1. Esa no es la actitud, ¿de acuerdo? Entonces se hacen mejoras. Entonces cuando usted calibra pesas, tenés que incorporar este tipo de mejoras. Ese es el método más sencillo de calibración de pesas, se llama la comparación simple. ¿De acuerdo, chicos? Y ese es el que nos va a tener que tocar calcular incertidumbres y es el que estamos estudiando justamente en este curso. ¿Está bien? Vamos a hacer un receso de 10 minutos y vamos a hablar de los otros 2 métodos de calibración de pesas que se pueden incorporar por aquí. ¿Está bien? Sí. Listo, vale. Ok, chicos, entonces vean, ¿qué quiero hacer ahorita? No, este es el del aire, ¿verdad? Yo estoy. Antes de comenzar, Sí. Si nos podría resumir en laboratorio el documento de la práctica. Es que vieras que no se... ¿No se ve? No es que no se vea, es que no se puede descargar con PDF. No sé si me está pasando a mí. ¿El de la 2? ¿O el de la 3? No, el de la 2. Sí, ahora se lo subo. Perfecto, está bien. Bueno, chicos, entonces vean, ya habiendo discutido este tipo de cosas, yo creo que es bueno ver un poquito. Vamos a hacer así un scan rápido de la UMLR 111. ¿Qué habla de pesas? Vea qué interesante. Calibración de pesas, dice aquí, mandatory, ¿verdad? O sea, eso es obligatorio, ¿verdad? Viene el scope, o sea, ¿qué es lo que aplica? Requerimientos generales, esto lo vimos en la lección pasada, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con condiciones ambientales. El instrumento de pesaje, aquí habla un poquito, no te dice lo de la 10ª parte del error máximo, pero ya yo se los dije, ¿verdad? No todo tiene que estar escrito aquí. Comparación directa, ¿verdad? Entonces, hay cosillas que a veces dice esto, ¿verdad? Que es interesante. Hay problemas que surgen cuando usted calibra pesas clase 1 por debajo de 1 gramo. Bueno, son detalles, no estamos calibrando. Los métodos, la parte de subdivisión, yo no sé si esto quedó claro, chicos, pero las pesas se fabrican en décadas, eso está claro, ¿verdad? Usted tiene 1, 2, 2, 5. Y ese esquema lo mantiene desde la pesa de 1 miligramo hasta las pesas de tonelada, ¿verdad? Entonces ahí están. ¿Y por qué se usan 2 y un 2 asterisco? ¿Verdad? Bueno,
En fin, esto no es lo importante. Para mí lo importante es los ciclos de pesada. Entonces te hablan del método ABA, ¿verdad? No hay diagramas, no hay cómo se usa. Ya, eso es todo lo que hay. Media página. C4 y C41 y ya. Con base en eso, hay que deducir todo lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Entonces, tampoco esto es que sea, y no, digamos, es como muy ejemplificado, es como es mandatory, ¿verdad? Pero de repente creo que falta un poquito más de detalle. Claro, cuando uno lleva un poquito esto a la práctica, cuesta un poquito entenderlo. Acá, Alejandro, usted me preguntaba el número de ciclos de pesada, ahí están. Es el número de ciclo mínimo, sin embargo, yo recomiendo que hagan 5, y si pueden hacer 7, mejor. Porque eso, si el laboratorio no tiene condiciones muy controladas, de repente la repetibilidad es bueno que tenga un buen número de datos. Y tenemos el análisis de datos asociados justamente con la parte, digamos, de cálculos de incertidumbre. Aquí ellos hablan de un cálculo de incertidumbre interesante, asociado a la repetibilidad, pero con otros enfoques, ¿verdad? El enfoque de pocos datos en una distribución rectangular, cuando los ciclos son pequeños y usted tiene un valor máximo y mínimo. Entonces, cuando vos tenés una muestra muy pequeña de delta MSS, se sugiere que se puede tratar como una rectangular. Yo no soy partícipe de eso. Formativamente, yo creo que si usted tiene una variable que es aleatoria, mejor usamos la ecuación que está la C613, ¿verdad? Y calculamos la incertidumbre por repetibilidad a partir de la desviación estándar experimental de la media. La sección C62 habla un poco de otro método para poder calcular la incertidumbre por evaluación tipo B, ¿verdad? Que es conociendo las incertidumbres de las pesas en vez de utilizar los errores máximos permitidos. Eso se puede utilizar, no hay ningún problema. Y aquí C6.3 habla un poco de la ecuación de la buoyancia del aire. Esta ecuación tiene sentido utilizarla en toda su extensión, la C6.31, si tenemos densidades de las pesas conocidas, que ahorita no las conocemos. Entonces tomamos eso con algunas simplificaciones que fue la que les di en la primera parte de la clase. Hay cositas que hace la UML. Por ejemplo, si usted no quiere o no sabe calcular la densidad del aire, suponga un 10% de error. Entonces hace 0,2 entre raíz de 3. No sé, chicos. ¿Cómo es que dicen ese programa? Me parece falso, Rick. Bueno, no sé, ahí está. Y es un documento de referencia, entonces, pero que sea documento de referencia hay que usarlo con criterio. Te dan algunos valores de aproximación de los coeficientes de sensibilidad de la densidad del aire, sin calcular las derivadas. Bueno, y hablan un poquito de la evaluación tipo B. No me voy a meter, bueno, aquí está lo que hablábamos nosotros de la resolución. ¿Ves que aparece por un raíz de 2? La incertidumbre por excentricidad, con algunos enfoques por ahí, y la expandida, ¿verdad? Básicamente los grados de libertad, solo considerando la repetibilidad de las pesas. No me parece que sea un mal enfoque, me parece muy práctico, como el enfoque de la UML, pero bueno, esto es lo que tenemos para calibrar pesas, no hay demasiado. Esto es lo que tenemos para calibrar pesas. Sin embargo, yo quiero ampliar un poquito sobre todo en el tema de los ciclos de calibración y el por qué existen distintos métodos para poder hacer los ciclos de pesada. Porque todo este método que hemos visto, chicos, es el método de comparación simple, que es el que más se utiliza en este país y que incluso se utiliza en calibración de pesas de muy alto nivel de exactitud, y está bien, ¿verdad? Pero ahora quiero que veamos qué otras variantes podemos tener y por qué esas variantes existen. Entonces, si quieres, enfocamos de este lado. Existe un método que es el método de calibración que se llama ABBA. Lo vamos a llamar así. Este método de calibración, el ABBA, método diferente porque se llama doble comparación. Mira, ¿en qué consiste el método de doble comparación? Es hacer una modificación en la forma en que realizamos la pesada. Entonces, por ejemplo, ya no vamos a hacer 3 pesadas, vamos a hacer 4.
Ok, repasemos cuáles serán esas 4 pesadas. Va a ser, primero, el patrón. A. Luego, el calibrando. B. Luego, nuevamente el calibrando. Y por último, el patrón. Como que duplicamos la calibración, no sé si lo ven, ¿verdad? Esta indicación es la indicación de referencia 1, la indicación de la prueba de la pesa sujeta a calibración T1, la indicación T2 y la indicación de referencia 2. En cada una de estas pesadas usted coloca la pesa y la retira. En cada una de esas pesadas que nosotros tenemos por ahí. Ahora, ¿qué es lo que ganamos con una pesada de este tipo? Yo creo que eso vale la pena discutirlo, ¿verdad? Ganamos una cosa. En las pesadas de este tipo, la balanza puede tener una deriva. ¿Por qué la balanza puede tener una deriva? Por el tema de condiciones ambientales. Como las condiciones ambientales van cambiando, puede ser que haya tenido una deriva sistemática que si no la corregimos con este método puede estar generando problemas dentro de la calibración. En los comparadores actuales modernos ya las derivas son muy pocas. Sin embargo, este método, pagando una pesada de más, te permite poder determinar el delta I, en principio con un poquito más de precisión, si es que la deriva se vuelve importante, ¿verdad? ¿Dónde sería interesante estudiar esto? Sería interesante estudiarlo, por ejemplo, en un laboratorio donde vayamos a calibrar pesas de alto nivel de exactitud y ver si el método vale la pena, porque el método implica una pesada más. ¿Cómo calculamos el delta I? El delta I sí cambia un poco, chicos, porque tenemos que hacer la indicación de la prueba sujeta a calibración, vamos a llamarla T1, menos la indicación de la valor de referencia en 1, y además tenemos que incluir la diferencia de los otros dos. Y todo esto, dividirlo entre 2, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos es como promediar las diferencias, por decirlo así, ¿verdad? Es decir, calculamos la diferencia entre T y R, entre esta primera y segunda lectura, entre T y R, entre la tercera y cuarta, y luego promediamos esas dos diferencias, ¿verdad? Una pesada más igual se hace por ciclo, entonces aquí hay un índice mudo. Esto es en la 10ª carrera de calibración, que va desde el ciclo I igual 1 hasta I igual N, donde N debe ser al menos 5, por lo que hemos conversado, ¿verdad? Lo demás permanece igual. El modelo, la función de medición, la masa convencional, las correcciones de masa convencional, la parte de excentricidad, todo lo demás permanece igual. ¿Está bien? Esa es la diferencia de este método. Este método se llama doble comparación. Existe una modificación, chicos, de este método que, digamos, yo me iba a resistir a hablarlo en clase, pero yo creo que es bueno mencionarlo, que ya no se usa por distintas razones, que se llama el método, este método también le llaman el método de Borda, ese de doble comparación. Este se llama el método de doble sustitución. Doble sustitución. Yo calibré con este método. Y bueno, tiene sus ventajas. Vamos a explicar qué es el método de doble sustitución. El método de doble sustitución consiste en lo siguiente. Usted lo que va a hacer es igual a hacer 4 pesadas. Vamos a representar aquí las 4 pesadas. La primera pesada es la indicación igual R1, la segunda es T1, la otra es T2 y la otra es R2. Ahí no cambia. Colocamos primero el patrón. Luego la pesa de referencia. Hasta ahí no hay cambio, sigue siendo el mismo método. Pero ahora vamos a hacer algo que se llama evaluación de la sensibilidad inversa. Que vamos a colocar algo que se llama pesa de sensibilidad. ¿Qué es la pesa de sensibilidad? La pesa de sensibilidad es una pesita chiquitita que usted pone en el juego, ¿verdad?
que tiene que tener un valor de masa que es entre 10 y 30 veces la diferencia de masa que usted tiene entre patrón y pesa sujeta a calibración. Entonces, antes de aplicar este método, usted hace una primera prueba. Coloca el patrón y coloca el calibrando. Determina o estima una diferencia de masa entre esas dos pesas. Esa diferencia de masa entre las dos pesas la multiplica por un factor de 10 y de 30 y busca una pesa que esté en ese intervalo. Y esa pesa va a ser una pesa de sensibilidad. Entonces, ejemplo, si entre A y B la diferencia es de 1 miligramo aproximadamente, entonces si usted multiplica por 10, el valor inferior es 10 miligramos y el mayor es 30 miligramos. ¿Cuál pesa está entre 10 y 30? La de 20 miligramos. Entonces usted agarra la pesita chiquitita de 20 miligramos del juego y la metemos ¿dónde? Ok, vea cómo funciona esta cuestión. Una vez que usted llegó aquí, una vez que usted llegó ahí, coloca la pesita de 20 miligramos, que se llama pesita de sensibilidad. Y esa pesita de sensibilidad usted la pone aquí en la balanza. La pone ahí, es una cosita chiquitita ahí en la balanza, a la par de la pesa que usted calibró. Al dejar esa pesa, la colocas aquí, ahí va a estar esa pesita, voy a dibujarla como chiquitita, no necesariamente es así, pero esa es la pesa de sensibilidad, se llama Sensibility Weight, SW, ya la deja ahí. Retira el calibrando y volvemos a colocar el calibrando para hacer la tercera lectura. Claro, estas lecturas ahora van a dar un poquito más porque estamos cargando la sensibilidad inversa de la balanza. Y entonces, la pesa de sensibilidad usted no la quita, la deja ahí, no la quita. Ahí sigue la pesa de sensibilidad. Y ahora retiramos el calibrando y colocamos el patrón. ¿Ok? Usted dice, pero qué raro, ¿eh? Entonces usted promedia, usa la misma relación para calcular el delta I. Pero vea qué interesante, no es solo ahora el promedio sin pesa de sensibilidad, o sea, la diferencia, sino la diferencia con pesa de sensibilidad. Tenemos las dos diferencias, con y sin pesa de sensibilidad, ¿verdad? ¿Y eso qué hace? Que de alguna manera podamos incorporar lo que se llama sensibilidad inversa de la balanza. ¿Qué es sensibilidad inversa de la balanza, chicos? Significa que cuando usted calibra pesas, de repente usted confía mucho en el comparador y la linealidad del comparador en intervalos pequeños. La pesa de sensibilidad da un poquito más de seguridad porque me permite sacar de mi punto original de calibración, moverlo un poco en el comparador y poder sacar una diferencia entre las dos pesas bajo otras condiciones. Eso es un método que se utiliza mucho, se utilizaba mucho ya en los años 90, pero tiene algunos problemas. Por ejemplo, si hay pesas grandes, el método funciona muy bien. Requiere más trabajo, pero se puede implementar. Pero como la pesa más pequeñita del juego es de 1 miligramo, que por cierto ya me perdieron una de 2 miligramos hace 2 años y la de 1 miligramo del juego F1 la partieron en 2, pero bueno. Y la cuchara del baño, ¿cómo se llama? Isotérmico me la quebraron. ¿Cómo se parte la pesa en 2? No sé. No sé cómo fueron a partir una pesa clase F1 en 2. Es una latita. Es una placa. Entonces seguro donde trataron de abrirla, la presionan. O sea, usted llega y va a agarrar la pesa con la pinza. Entonces la presionan y la cierran. Yo casi estoy seguro que alguien la vio cerrada y dice, antes de que el profe me regañe, la voy a abrir. Y donde la abrieron, se la pasearon en la pesa. La pesa es una placa, eso es interesante. La pesita de 1 miligramo, por ejemplo, o estas pesillas son una placa, así, ¿verdad? Entonces uno debería sostenerlas de aquí, de la placa. ¿Y alguien seguro la tapó, la cerró? Entonces, para que no se dieran cuenta, porque los sistemas de calidad no, aquí es, ¿verdad? Aquí nadie avisa lo que pasa, ¿verdad? Entonces llegan y cerraron la tapita, entonces les quedó. ¿Quién sabe? Y alguien trató de abrirla y donde la abrieron la partieron en 2 y dejaron los 2 pedazos de pesa ahí.
Y me di cuenta, como no sé, hasta hace poco, ¿verdad? No sé, ese es el precio del aprendizaje, supongo. El punto triple, ese fue Alan y María Fernanda, la que está allá en Italia. Yo la quiero mucho a la muchacha. Pero una celda del punto triple se la voló Ernesto y la otra se la voló Alan. Entonces estamos sin punto triple del agua. Y comprar, eso se puede soldar, pero hay soldadores especiales que permiten repararla. Pero el único soldador que yo conozco es un señor que ya está pensionado. O sea, eso es como que ustedes, cuando yo tenga 60 años, me llamen para que les haga una auditoría de pesas. No voy a decir que no. Si ustedes vean, yo creo que a esas edades ya no es la plata, va a ser la dignidad. Usted me dice, profe, yo le pago unas vacaciones en Paquera, pero venga a hacerme la auditoría. Vea, le invito a un cafecito aquí de mi esposa o de mi esposo. Y ahí sí le hago la auditoría. Ahora tenía un cliente que es un vacilón. Su muchacho ese que trabaja justamente en la Casa de la Balanza, es el gerente técnico. Yo cuando salí de ahí lo coloqué. Me dice, es que necesitamos hacer una auditoría, pero tiene que ser un domingo. Y yo, no puede ser otro día. Un domingo. ¿Y qué le voy a cobrar yo a ese muchacho? Vea, le cobré un monto ahí significativo, le cobré como $120. ¿Me explico? Pero, digo yo, es que no le puedo cobrar $1,000 como para decir, para que no me contrate, porque también yo sé que él fue estudiante mío, o sea, yo tengo una ética. Y ahí me llevaron, me pagaron el almuerzo, y ahí fui y los ayudé. Es que también, chicos, el otro punto que veo yo es que es el trabajo de una persona, y si no es a mí, no tienen a quién llamar. Pues ocupamos gente como ustedes, ya, hay trabajo ahí. Entonces, sí, o sea, no les puedo decir que sí, pero así como no tan fácil tampoco, ¿verdad? Ahí, si necesitan ayuda pueden confiar en mí, no hay ningún problema, ¿verdad? Ahora, después de esa anécdota ahí tan vacilona, ¿verdad? Este es el método de doble sustitución. El método de doble sustitución, chicos, se ha dejado de usar porque en pesas muy pequeñas resulta que esta diferencia de aquí, este delta M, es menor a 1 miligramo. Y si es menor a 1 miligramo, vos no tenés pesas en un juego convencional menores a 1 miligramo. Ahora, vamos a otras cosas, chicos. Ustedes han visto la tabla aquí de la UML R111. La tabla de la UML R111, ¿cuál es la pesa más pequeña que tiene? Que estuvimos viendo. Un miligramo, ¿ah? 1 miligramo. Chicos, ¿hay pesas menores a 1 miligramo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen? O sea, habrá gente con suficiente cordura mental que haga una pesa menor a 1 miligramo. ¿Qué piensa usted, hablando? Es que no se me ocurre. Diamante, extracción de diamante, construcción de agujas para fonógrafos. Diamantes, rubíes para relojes de alta precisión. Sí hay pesas más pequeñas. Ahora, hay un tema en el que yo personalmente, y yo sé, yo le digo a mis expertos, yo no me voy a meter en eso. Yo no me voy a meter a calibrar micropesas. Las micropesas van, ojo, desde 1 miligramo hasta 1 microgramo. Para que se le caiga. Y se calibran en cápsulas cerradas donde usted no puede respirar. Entonces usted en la cápsula igual hace doble comparación, puede hacer doble sustitución, ya no hay pesa de sensibilidad, pero hay gente que gana su vida calibrando micropesas. Más de la locura. O sea, la pesa más grande en una micropesa la de 1 miligramo. Ahora, partan una de esas en 1000 partes. Y esa es la que usted tiene que utilizar para calibrar. ¿Y ahí quién lo regula? Si no es la UML. No, ya ahí no, ni siquiera la UML se metió. Porque la UML es metrología legal. O sea, la UML, ¿con qué visión está escrita? Con las pesas que se utilizan el 90% de la gente del mundo. Los cuerdos irracionales, como nosotros. Hay gente tostada que necesita aplicaciones muy especiales, pero no las está atendiendo la UML.
Se puede, sí, sí, de hecho hay todo un mercado para ese tipo de pesas y hay comparadores especializados cuya capacidad llega hasta 1 miligramo. O sea, imagínate lo que es eso. Y de hecho me contaba una amiga mía que trabaja justamente en micropesas, ahí en el LSM, ¿verdad? Que ella recibió una capacitación y se les perdió una pesa con el simple hecho de poder moverla, se metió una corriente de aire y la pesa se extravió. Porque no se ve. ¿Con qué pinzas agarras? Ah, son pinzas especiales, justamente. No son las pinzas de laboratorio de nosotros. ¿Verdad? Es que por eso te imaginas, o sea, ese es un tema en que yo no me voy a meter. Y yo creo que no quiero meterme ni quiero saber nada de eso porque yo creo que me vuelvo loco, ¿verdad? Porque me da miedo que me guste. Y después meterme ahí, o sea, no. Pero hay gente, si ustedes quieren trabajar micropesas, hay todo un campo en el que se puede trabajar y hay especificaciones y hay guías de calibración y todo para micropesas. ¿Cuál es la pesa más grande que hay? 5 toneladas. En Costa Rica no hay pesas de 5 toneladas. Las pesas más grandes son de 1 tonelada porque nadie las ha fabricado. ¿Quién usa pesas de 5 toneladas? Básculas camioneras. Fíjate que el laboratorio de Recope tiene una de 50 kilogramos clase, creo que es F1 y vale un platal. Ahora, una E1 no quiero imaginar. Seguro el presupuesto de todo el Ministerio de Industria y Comercio de Costa Rica, no sé. Yo quiero tener una pesa de 50 kilogramos con un certificado de 25. Yo tengo una allá en el UCR, creo que es de 20 kilogramos, clase 2. Y no tenemos dónde usarla porque esa es una pesa de ajuste en balanzas de comparadores muy finos. Y yo no tengo comparadores aquí. Si tuviéramos comparadores se puede utilizar. Aquí estas pesas las calibra solo Recope, ¿verdad? Justamente, o sea, bien, sobre todo en la balanza grande. Sí. De hecho, M1 casi que parece muy, o sea, pesan muy finas para esa balanza. ¿La de aquí? ¿La de 50 kilogramos? Ah, la de 150 kilogramos, sí. Sí, son bastante finas, pero es la que se usa. Digamos, en la calle, chicos, hay pesas M1, pero Sebas, vieras que se usa mucho M2 y M3. Nosotros es porque somos finolis y tenemos M1. Pero dirán que más bien esas M1 son patrones para calibrar M2 y M3. Sin embargo, mi recomendación más sincera es que si usted va a montar un laboratorio, más bien tenga un patrón F1 o un F2. ¿Verdad? Un patrón F1, ojalá. Es carito, porque hay que hacer la inversión. Y con ese F1 ya puedes calibrar M1, M2 o M3, porque puede ser clientes que te digan, mira, Sebas, yo sé que usted calibra M2, pero no me puedes calibrar unas M1. Y ahí hay mercado, porque casi siempre las pesas M1 vienen en grupos de 20 pesas. Entonces, esa es una buena cuota de mercado. Y voy con lo último de esta clase de hoy, chicos. Existe un método más, sí. $18,105. ¿Cuánto vale? ¿La de cuánto? E1 de 50. La E1 de 50, $18,000. Bueno, ahí tiene el dato, ¿verdad? Casi, hombre, uno se pone a ver esto. Sería interesante hacer un adendum del curso de, ¿cómo es que? Administración de proyectos, o no sé qué, ingeniería económica, y meterlo en metrología para ver la valoración de este tipo de inversiones, ¿verdad? ¿A qué hora lo vas a recuperar? Ok, vamos con el último método, chicos. Este último método lo utilizó en el caso del laboratorio 1 Alejandro y Kevin Richards, ¿verdad? ¿En qué consiste este método? El método consiste en lo siguiente. Vamos a suponer que usted tiene un conjunto de pesas a calibrar, digamos todas de 20 kilogramos. Vamos a poner 15 pesas. Usted puede usar sustitución simple para calibrar estas pesas. Incluso puede usar doble sustitución. No creo que valga la pena. Sin embargo, hay uno que se llama el de doble comparación modificada. Le pusieron así en este curso, método de doble comparación modificado. No estoy seguro de este nombre. Sin embargo, estoy de acuerdo que es un buen nombre, porque la UML no lo llama así. La UML, si vos lo ves,
en el anexo C. Los documentos son un vacilón. Hay gente que tarda años leyéndolos, ¿verdad? Porque tienen demasiados detalles, ¿verdad? Es este, el caso 4.2. Lo llaman así, ¿verdad? ¿Cómo consideramos el error máximo de la sensibilidad? No se considera. Porque resulta que justamente el indicador lo que está haciendo es moviendo el cero. Y lo que interesa es entender, sacar una diferencia. Entonces va contemplada dentro de la resolución. Pero no, fíjate que la pesa de sensibilidad, el error de la pesa de sensibilidad, no es necesario. Es más, ni siquiera tiene que estar calibrada. Sin embargo, sería como muy chabacano y utilizar una pesa de sensibilidad no calibrada. Me parece que eso no está bien, ¿verdad? Pero no se considera. ¿Qué significa chabacano? Chabacano es que es pobre, es que es algo que, digamos, no está bien hecho, que falta de fineza. En metrología una de las cosas es que usted tiene que tratar de hacer las cosas bien. Chabacano es como decir que no, como concho, como rudo, como poco fino, sí, exacto, como decir charral. Ok, entonces vamos a ver, ¿en qué consiste el método? Qué interesante es el método, chicos, el método es muy útil. Usted puede calibrar estas pesas en grupos de 5 pesas máximo. O sea, en vez de calibrar una, calibro 5 pesas de un solo tiro. ¿Usted cómo lo hace? En la balanza tenés una primera indicación. ¿Dónde colocas la pesa patrón? ¿De acuerdo? El A. Digamos la pesa de 20 kilogramos clase F1. Porque vamos a utilizar como patrón una pesa de 20 kilogramos clase F1. Luego, eso nos da la primera indicación. La indicación del patrón, ahora vamos a ir distinguiendo cada patrón. Si quiero calibrar estos 5, este es el patrón B1. Anoto la lectura y en vez de volver a colocar la pesa patrón, coloco el segundo calibrando. B2. Coloco el tercer calibrando. B3. El cuarto calibrando. B4. El quinto calibrando. B5. Y al final, la pesa patrón. Y esto es un ciclo. Este es el ciclo y igual 1. ¿No? Ok. Calibré 5 pesas en un solo ciclo. Esto lo repito 5 o 10 veces. ¿Verdad? Yo recomiendo hacerlo unas 10 veces. De hecho, ustedes lo hicieron 10 veces, ¿verdad, Alejandro? Pero se puede hacer 7 veces. Ahí se puede modificar, ¿verdad? Pero básicamente uno lo que hace es calibrar las 5 pesas de una vez. ¿Puedes calibrar menos de 5 pesas? Sí, sí se puede calibrar menos de 5 pesas. Este método y es el que se describe justamente en la sección 4.2. Ahí está, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace uno? Tiene que calcular, digamos, el delta I para cada pesa individualmente. Es decir, usted toma este valor, digamos, llamémoslo I de referencia 1, I de referencia 2, y calculamos el error para, digamos, IT, llamémoslo 1, IT, llamémoslo 2, IT, llamémoslo 3, IT, llamémoslo 4, IT, llamémoslo 5. Eso es lo que vamos a calcular. Entonces, usted calcula 5 delta I's. 1 para cada pesa, porque como estamos calibrando todas las pesas de una vez, calibramos un delta I para cada pesa. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular un delta I para la pesa 1, que está aquí, ¿verdad? La pesa, estas son las J-ésimas pesas, J igual 1, J igual 2, J igual 3, digamos, puedo usar otra letra, voy a llamarla J, y J igual 5, en el ciclo I igual 1, uso dos índices. Uno que me indica el ciclo, que va desde I igual 1 hasta I igual N, y otro que me dice cuál es el número de pesa con el que yo voy a calibrar. Entonces yo lo que digo es, bueno, el delta I en el ciclo 1 de la pesa J, que J puede ir desde 1 hasta 5, simplemente lo calculo tomando el valor del T1, por ejemplo,
llamémoslo TJ en la indicación I, menos el promedio que yo tengo en las referencias 1 y 2 de la 10ª corrida, ¿verdad? Aquí en más. Eso es lo que hacemos. Entonces lo que estamos haciendo es aplicando el mismo método de comparación simple, el ABA, pero ahora lo aplico 5 veces, uno para cada pesa, usando el mismo valor aquí al final. No sé si me explico. O sea, no hay que enredarse. Si usted calibró y tiene los 5 datos, agarre este A y agarre este A, que es el IR1 y el IR2, y agarre este IT1 y con ese calcula un delta I para esta pesa. Si quiere el de esta pesa, ¿cómo lo hace? Toma la referencia aquí, el valor IT2 de esta pesa, y lo resta con el promedio del primero y el último. Y así con todas las 5 pesas. No se puede usar con más de 5 pesas. Es decir, usted calibra 5 pesas con este método, hace de 5 a 10 ciclos, y luego agarra las otras 5 pesas y repite el proceso, agarra las otras 5 pesas y repite el proceso. En algún momento, chicos, yo quería que algunos laboratorios implementaran este método, pero no todo el mundo lo ha implementado, porque no lo entienden bien, ¿verdad? Entonces, muchos laboratorios siguen calibrando con comparación simple, ¿verdad? Y no es que esté mal, pero se requiere un poquito más de pesada. O sea, tienes que desgastar más el comparador, y si son pesas muy grandes y de clase de exactitud baja, de repente le lleva mucho esfuerzo calibrar utilizando este método, ¿verdad? ¿Ustedes, quiénes usaron ese método ahí para calibrar en laboratorio? Creo que Ale, ustedes, y usted también, Diego, por ahí. Las pesitas que sean iguales, las M de 500 gramos, utilizan el método de doble comparación modificado. Y está documentado justamente en la UIML. La UIML, chicos, yo la critico, porque es uno de los pocos documentos que hay para calibración de pesas, y no es que el único, tampoco es muy explícito, y yo creo que sí falta un poquito de generar documentación, ¿verdad? Y al respecto. Hasta aquí quedamos con pesas, ya no les voy a hablar más de pesas. Lo que queda es la tarea 3, chicos. Yo sé que tienen otras cosas que hacer, yo soy consciente, pero necesito que le pongamos un poquito al curso, sobre todo en los temas de los proyectos, ¿verdad? Traten de ir pensando, de ir reuniéndose en grupo y no descuidar esto para que quede hasta la última semana, para que lo vayamos trabajando. Les voy a pedir a cada uno de los grupos, chicos, que traten de irnos redactando los objetivos en esta semana, el objetivo general y los objetivos específicos de la idea que ustedes quieren, para irles delimitándola. Entonces, tal vez en esta semana trabajar eso y ver tal vez eso en 8, los objetivos generales específicos, para poder darle un alcance, y ya con ese alcance ustedes puedan desarrollar bien el proyecto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Quedamos hoy por aquí, chicos. Espero pues que les vaya muy bien en su día. Y bueno, Ale, ahí usted sube el video y yo lo actualizaría lo más antes ahí en el canal por si alguien quiere ver.